Hola, buenos días de nuevo. Bueno, vamos a seguir en el día de hoy con un tema que comenzamos el 10 de mayo, el 10 del mes pasado. De manera que como necesita obligatoriamente una continuidad, a aquellos que estén aquí y no hayan podido estar el 10 de mayo o a aquellos que desde casa estén escuchando y no hayan podido escuchar lo compartido en el 10 de mayo, que sepan que es la primera parte de lo que empezamos ahora en esta mañana, siendo hoy la segunda y terminaremos en una tercera parte un poquito más adelante. Lo más breve posible, un domingo de estos, breve, porque los temas van muy conectados. No se puede dejar pasar demasiado tiempo. Entonces, el título que le hemos puesto, o que le pusimos al principio de todo, era el calendario de Dios. El calendario de Dios hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Pues por las situaciones que estamos viviendo. Ahora resulta que el fin del mundo lo ve todo el mundo en todas partes. Y el anticristo está en todas partes. Y el marca de la bestia. Bueno, ¿qué hay de realidad? ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay de especulación? ¿Qué hay de mente calenturienta? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de todas estas cosas? La idea es poner un poco de orden en ese sentido. Que el pueblo de Dios y quien no es el pueblo de Dios tenga claro lo que está escrito. Escrito está, como decía Jesús. Bien. Mi intención es traer certidumbre al que cree, porque en estos momentos de tanta convulsión, y a lo mejor todavía no hemos vivido lo peor, a lo mejor lo peor está por venir, lo que pasa es que claro, no puede dar demasiado correr al caballo, no vaya a ser que se note que está dopado, pero pueden venir cosas peores. Si alguien tiene duda de cómo la sociedad del mundo se puede arrodillar por miedo, el coronavirus nos lo ha dejado clarísimo, clarísimo. Entonces, frente a estas situaciones, una persona puede pensar, está todo en las manos del azar o en las manos de las voluntades de los hombres, con lo cual se podría caer en la desesperación. O, si es verdad, hay cosas en manos de los hombres, pero Dios dirige el curso de la historia y controla las acciones de los hombres porque Dios es Dios de la historia. Y mi vida está dentro de sus manos. Y en ese sentido, tener esperanza. Quisiera decir en el día de hoy que hoy vamos a estar hablando de un tema a los que, si tú no crees, si eres escéptico de todo, le llamarías ciencia ficción, ¿vale? Está perfecto. Yo a veces leo y digo, esto es como ciencia ficción. Realmente yo me pongo a estudiar escatología y parece que estoy viendo ciencia ficción. ¿Qué es la escatología? Lo que vamos a ver a partir de hoy y el domingo siguiente. Es el estudio del fin de las cosas, el estudio del fin del mundo, que se enmarca dentro de un programa mayor que es la profecía, es decir, todo aquello que se predice que va a ocurrir. Bien, hemos dicho y dijimos la vez anterior que esta ciencia ficción de la que habla la Biblia, ¿será o no será que se va a cumplir? Bueno, para aquellos que sean escépticos, que piensen en lo siguiente, no hay mejor forma de hacer una proyección a futuro y saber qué va a pasar que estudiando el pasado. Es más, de hecho yo veo analistas cómo aciertan en las cosas que van a pasar solo porque son grandes recolectadores de datos del pasado. Qué importante saber el pasado. Bueno, pues en la Biblia hay un montón de profecías escritas de cosas que tenían que ocurrir, que han quedado registradas en la historia y petrificadas para que podamos recurrir al pasado y ver si aquello se cumplió milimétricamente como estaba predicho. Si aquello se cumplió durante siglos tal y como estaba previsto, sin faltar una coma, significa, por tanto, que la última parte, que además es la parte más pequeña, el porcentaje más horriblemente pequeño en comparación con el resto de las profecías bíblicas, que se refiere a la escatología, al fin del mundo, entonces probablemente tenga muchas posibilidades de ser tan cierto y tan minuciosamente exacto como todo lo anterior. Escatología. La escatología cubre un periodo de 7 años, los 7 últimos años, principalmente los 7 últimos años del fin del mundo tal y como lo conocemos. Decir, advertimos varias cosas. Lo primero, el lenguaje que vamos a ver es un lenguaje de ciencia ficción, ¿vale? Así de claro. Es como ciencia ficción, porque está lleno de símbolos, porque los profetas de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, veían cosas que no existían en su momento y ellos no tienen cómo describirla y utilizan simbología, lenguaje figurativo. Bien, este lenguaje figurativo tendría que tener una traslación a la realidad en el mundo futuro.
Y ahora muchas de las cosas las entendemos, aunque ellos ni siquiera entendían sobre lo que estaban escribiendo. En ese sentido, decimos, lo que vamos a decir aquí no es ex cátedra acerca de lo que va a pasar. Yo me puedo equivocar. De hecho, los estudiosos que se refieren a la escatología tienen divergencia de opiniones. Como lo vamos a seguir hoy es cuál es mi inclinación. No porque tenga una inclinación natural hacia nada, sino porque creo que poniendo todas las piezas del rompecabezas juntas, que no son pocas, y de hecho ya veréis hoy cómo vamos de un texto de la Biblia a otro del Antiguo y del Nuevo Testamento, es horroroso, haciendo esa conjunción de piezas es la manera en que el puzzle me sale a mí más completo y mejor presentado. Desde esa perspectiva lo estaremos viendo la escatología desde la escuela que se llama escuela futurista, de carácter premilenarista, es decir, que creemos que habrá un gobierno de Cristo en la tierra después de su segunda venida literal y de 1000 años. Este tipo de interpretación lo que significa es que aceptando el lenguaje simbólico, prefigurando cosas que se tienen que trasladar a la realidad en el futuro, al mismo tiempo se hace una hermenéutica, es decir, una interpretación del texto antiguo, una interpretación del texto bíblico natural, en su doble vertiente, tanto histórica como gramatical. ¿Se puede disentir? Se puede disentir. Estas cosas son complicadas y nos podemos equivocar. Solo el tiempo, o mejor dicho, Dios, usando el tiempo, nos dirá en qué acertamos y en qué llevaban razón otros. Así que humildad, humildad y cero dogmatismos. Solo os voy a presentar lo que esta escuela cree, que es lo que yo creo, que es lo que se ha venido confirmando con la realidad actual cada vez de una forma más patente. Pero eso lo veremos en la tercera parte y última. Comenzamos hoy repasando un poquito de lo que vimos la vez anterior y metiéndonos en el tema básicamente de forma, infiltrándonos ahí, según vamos repasando, en el tema de no lo que ha pasado y no lo que escribió la profecía bíblica que escribió Daniel sobre todo, sino ya en las cosas que han de venir, la escatología, el estudio del fin. Y decíamos la semana anterior, que estuvimos tratando el tema, que en el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel, que era un hebreo, digamos, bajo cautiverio en Babilonia, 6 siglos antes de Cristo, atención, esto fue escrito 6 siglos antes de Cristo, Daniel nos da una profecía, decíamos en la vez anterior, llamada la profecía de las 70 semanas de Daniel. Cuando hablábamos de 70 semanas, no hablábamos de semanas de días, sino de semanas de años, según el año profético judío, 360 días. Es decir, que tendrían que pasar 70 semanas, 490 años, para que toda la profecía se cumpliera y viniese el fin del mundo tal y como lo concebimos y lo vivimos ahora. Pero de estas 70 semanas se han cumplido 69. Se han cumplido literal y exactamente 483 años de profecía, quedando solo la última semana, el último periodo de 7 años pendiente. Lo vemos en esa gráfica. Vemos que a la semana 69 en el año 483 o pasado 483 años desde un evento, un decreto, etcétera, viene el Mesías. Posteriormente el Mesías es crucificado, para sorpresa de los judíos, aunque estaba literalmente escrito y sigue escrito en la Taná judía que tenía que ser ejecutado. Posteriormente se procede a la destrucción de Jerusalén y del templo. Exactamente en ese tiempo, 483 años, 69 semanas de años. ¿Qué luego queda por cumplir? Una semana. De las 70 semanas de la profecía de Daniel, queda por cumplir una semana de año, es decir, 7 años. 7 años es la parte que veis al final amarillo, mientras que nosotros estaríamos entre la destrucción del templo, nuestra era entre la destrucción del templo y las 70 semanas, o el inicio de los 7 últimos años, en esa franja de línea puntuada blanca. Ahí estaríamos nosotros, en el transcurso de la historia. El texto de Daniel nos lo dice así: y por otra semana, después de las 483 semanas de años,
después de las 69 semanas, después de este tiempo, durante otra semana, la última, ¿vale? Los últimos 7 años, se confirmarán una serie de cosas. Sobre ese texto volveremos más tarde, el domingo que viene. Pero además, se nos dice, Daniel nos da en su libro, 6 siglos antes de Cristo, en el libro de Daniel, registrado en la Biblia, se nos da un sueño. En realidad se nos dan 2 sueños. 2 sueños, primero el de Nabucodonosor y luego un sueño paralelo a este, que significaba, era distinto, completamente distinto, y significaba exactamente lo mismo que lo soñó Daniel. Por una parte, el sueño de Nabucodonosor, que interpreta Daniel en Babilonia, y por otra parte, el mismo sueño que él tuvo. 2 sueños distintos y completamente paralelos en significado. Bien, ¿qué soñaron? El rey Nabucodonosor sueña con una estatua, una gran imagen, grandísima, poderosa, asombrosa, de distintos metales dependiendo de la zona del cuerpo. Y Daniel sueña con, dice él, vi salir del gran mar, el mar Mediterráneo, vi salir bestias del gran mar. Y él ve bestias que no sabe describir, porque no las había visto antes. Entonces él hace una especie de conglomeración, era como un león, pero tenía alas, y el otro y el oso eran bestias. Bueno, pues estas cosas significan una misma. Y tenemos que recordarlo, porque la siguiente vez que leeremos un trozo del Apocalipsis, es imposible entender el Apocalipsis, no lo leáis y no lo estudiéis. Desde aquí lo digo directamente, no lo leáis y no lo estudiéis, porque no vais a entender nada, a no ser que antes entendáis el lenguaje figurativo, simbólico y profético de todo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel. Eso es lo que estamos intentando nosotros hacer entre el domingo pasado y este. Llegar a un punto donde podamos entender cosas muy importantes que dice el Apocalipsis, escrito en el siglo I por el discípulo de Jesús, Juan. Bien, pues lo que ven en este sueño, Daniel, en estos 2 sueños que son paralelos, es una sucesión de imperios que tendrían que venir después del imperio donde se produce esta interpretación, imperio babilónico. Tendría que venir el imperio babilónico, que es representado en el sueño de Daniel como un león, el imperio posteriormente medo-persa, representado por un oso, o como un oso era, ¿no? Porque no era un oso realmente, ¿no? El imperio griego, que vendría representado como un leopardo, y el imperio romano, que dice Daniel, es que yo no tengo palabras ni haciendo combinación de animales para describir la figura de ese imperio que va a venir. Es una figura terrible, es una bestia terrible, no tiene paralelo, lo destroza todo, es abominable. Ese era el imperio romano y su continuación. ¿Por qué? Pues porque si es cierto que la historia nos dejó constatación clara de que hubo un imperio babilónico, medo-persa, griego y romano, con las características exactas que Daniel describe siglos antes, impresionante. De la misma manera, es cierto que la última parte de estos sueños están todavía por cumplir y se refieren a esos últimos 7 años escatológicos que Dios tiene previsto para la humanidad, representados por los pies de la estatua y los cuernos de la última bestia. Los pies de la estatua son 10, representando un bloque o una confederación de 10 naciones. Así sería el imperio en los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Una confederación, un bloque de 10 naciones. 10 naciones en sentido figurativo puede ser, porque el 10 significa plenitud, que se ha completado y llenado. Pero yo me atrevo a pensar que son 10 naciones en un sentido literal. Esos 10 dedos que están mezclados como el barro y el hierro, precisamente tienen hierro. Y el hierro en las piernas de la estatua representaba al Imperio Romano. En otras palabras, esta confederación de estados de 10 naciones en los últimos 7 años de la humanidad vendrán directamente con reminiscencia, probablemente de la misma zona geográfica, que el mismo Imperio Romano. Salía del gran mar, la bestia, el mar Mediterráneo. Esta misma confederación de 10 reinos es representada en el sueño de las bestias con los cuernos de la bestia, representando a la bestia y el Imperio Romano. Los 10 cuernos representarían esta configuración del bloque de 10 naciones. En otra manera, y resumiendo, diríamos que
69 semanas de año, es decir, 383 años perfectamente cumplidos en la historia, y una sola semana, 7 años, que es la semana 70 de la profecía de Daniel, la que está por cumplirse. Y esa semana está representada tanto en los pies de barro, 10 dedos, como en los cuernos de aquella bestia, la bestia de Roma, que son 10 reinos igualmente. Bien, ¿qué se nos dice respecto de los pies? Vamos a ir muy corriendo, con lo cual os pido atención, mucha atención, porque si os perdéis, perdéis la línea, ¿vale? Y yo por mi parte correré tanto como pueda, no en velocidad, porque si no nos enteramos de nada, sino en irme dejando trozos atrás que son importantes, pero no imprescindibles. Entonces, leemos, casi que no leemos, pero vamos a ver qué es lo que se dice de los 10 dedos de esta configuración de reinos. Dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, en parte de hierro, es un reino dividido. Salto cosas, un reino mezclado, un reino que no se puede mezclar como el hierro y el barro, pero que lo harán por medio de alianzas humanas. Esto tiene una repercusión brutal, porque las alianzas humanas no se han dado realmente en la historia de la humanidad con la preponderancia y con la importancia que se ha dado desde el final de desde la Segunda Guerra Mundial. La Organización Nacional, la ONU, la Organización Internacional del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Central, los bancos centrales en general, la Unión Europea. Bueno, pues será una confederación de reinos a través de alianzas humanas, decía Daniel siglos atrás. Dice, también vi que vino una gran piedra, una piedra que no fue cortada con mano humana, es decir, vendrá una intervención directamente divina, una piedra que chocará contra la imagen en sus pies, en esos últimos 7 años, en esa confederación de reinos, en ese bloque, y destruyendo ese reino, destruirá toda la historia de la humanidad anterior, puesto que la estatua entera caerá, y esa misma piedra se hará una extensión que se extiende, digamos, por sobre toda la tierra, creando un nuevo reino, el reino de Dios, el reino del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es decir, que según la profecía bíblica, Dios tendrá que reinar a través o con Jesucristo como Rey y Mesías en la tierra, literalmente. Ya lo hemos dicho. Continuamos. La confederación de 10 reinos representada en los cuernos. Ya lo hemos dicho. 10 cuernos representaban 10 naciones. Así lo dijo claramente Daniel en el texto que tenéis en la pantalla. ¿Se dice algo más? ¿Se dice cosas más interesantes acerca de esta confederación de 10 reinos? Sí, lo dice el mismo Daniel 6 siglos antes de Cristo y lo dice el apóstol Juan en el siglo I. Apóstol Juan, discípulo de Jesús. ¿Qué cosas se dicen acerca de estos cuernos, de esta confederación de 10 naciones? Se dice así. Se dice que ese cuerno, para que nos vayamos enterando todo, es el famoso cuerno pequeño de Daniel o lo que vemos en todas las películas, el anticristo, ¿vale? Ese cuerno pequeño será el anticristo famoso. O también se lo denomina simplemente la bestia. Pero hay 2 bestias en el Apocalipsis. Una sale del mar, que es esta, y otra sale de la tierra, que es otra bestia. Aquí simplemente se le llama la bestia, ¿vale? El anticristo, llamado así por el discípulo Juan en sus cartas, o la bestia, llamado así por el discípulo Juan en el Apocalipsis. ¿Qué se sabe de estos cuernos? Vamos a leerlo. Dice así, Daniel, en su profecía, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño al principio, porque luego se haría grande y poderoso. Surgió de entre ellos, es decir, no que uno de los 10, no, sino que uno adicionalmente a los 10 gobernadores que tendrá esa confederación, uno de ellos, un cuerno pequeño, surge, adicional. Y 3 de los primeros fueron arrancados delante de él, es decir, que 7 le ofrecen su poder, 3 se resisten, pero son finalmente subyugados. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como los de un hombre. En otras palabras, será un hombre de extraordinaria inteligencia y será un ser humano normal y corriente.
difícilmente identificable desde el punto de vista profético. Y además de su extraordinaria inteligencia representada por los ojos, tendrá una boca que hablará con mucha arrogancia. Será un hombre de una oratoria magnífica. Y los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y hablará cosas contra el Altísimo. Hablará cosas contra Dios, contra Cristo, y de ahí anticristo. Y a los santos del Altísimo afligirá, es decir, perseguirá sin piedad a todos aquellos que procuran obedecer a Dios. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, tendrá autoridad y poder máximo de ejecución, un tiempo límite. O sea, no os agobiéis, es corto, se la dará Dios ese poder. No te afanes, no te angusties cuando se venga estas cosas sobre nosotros. Le será otorgado por Dios y durará poco. Su tiempo de apogeo máximo no serán los 7 años donde él se erija como dirigente, valga la redundancia, de la confederación, sino que el poder máximo y las mayores devastaciones, que serán pavorosas, lo llevará a cabo durante los últimos 3 años y medio, la segunda mitad de esos 7 años. ¿Por qué? Porque dice, el tiempo que se le ha dado es corto, es tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora bien, cuando veamos esta expresión en profecía, tiempos y la mitad de un tiempo, significa 1 año, 2 años y medio año. En palabras normales, 3 años y medio. De hecho, en la profecía bíblica podemos encontrar las expresiones tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Dependiendo del texto que leamos en la profecía bíblica, no lo encontraremos de una manera u otra, y significa lo mismo, significa el tiempo de mayor apogeo, de mayor poder y de mayor devastación que esta persona traerá al planeta Tierra como dirigente de una confederación de 10 reinos que durará 7 años, y durante la segunda etapa será auténticamente devastador, desolador. Es lo mismo que dice el apóstol Juan. Lo mismo, 6 siglos después. En su profecía en el libro de Apocalipsis dice, los 10 cuernos que viste eran 10 reyes, y todos tienen un mismo propósito, y todos los 10 entregan su autoridad a la bestia. Como digo, hay 3 que se resisten. Desde luego que te digo yo, que si viviéramos cerca de esos tiempos, España no se resiste, está arrodillada ya. Tercera parte. El anticristo o la bestia. La entrada en escena. ¿Cuándo entra en escena el anticristo o la bestia? Pues en el Apocalipsis de Juan entra en la escena. Bueno, vamos primero a unas palabras de Jesús. Jesús habló un poquito de este tema y dijo así. Jesús salió del templo y les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto está en Mateo 24, vamos a usar ese texto bastante. Se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿acabas de decir que el templo completamente será destruido? No te refieres a un temblor, porque quedaría piedra sobre piedra. Te refieres a una destrucción masiva provocada por ejércitos. Dices tú, ¿no? Bueno, dice los apóstoles, di no. ¿Cuándo? Le hacen 2 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Esta destrucción del templo. Y dinos otra cosa más. ¿Cuál será la señal o las señales de tu venida como Mesías príncipe? Que ellos pensaban que era lo mismo que aquel tiempo. Pensaban que Jesús iba a ser el Mesías príncipe en ese mismo momento que ellos vivían. Pero ¿cuáles serán las señales? Le preguntan. 2 preguntas. ¿Cuándo y qué señales? A la primera pregunta Jesús le responde con una claridad pasmosa y todavía nosotros no nos hemos enterado. Y mira que lo llevamos leyendo tiempo. Jesús dijo, pero de aquel día y hora nadie sabe. Cuando me hay en YouTube, a ver, ¿qué dice el fin del mundo? Nadie sabe. Jesús dijo, dejad los bolígrafos, dejad las calculadoras y dejad las especulaciones. Nadie sabe, pero además lo dijo con un énfasis tan grande que dijo, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Está en su potestad el control de los tiempos y oportunidades en el reino de los hombres.
Nadie sabe. Pero también dijo la respuesta a qué señales. Y ahí sí fue algo más específico. Y dijo así: ¿señal? ¿Queréis una señal? Ustedes no distinguís bien cuando veis que las higueras empiezan a brotarle hojas y se ponen verdes y decís, oye, que el verano se acerca. A mí me pasa con unas tulipanes que tengo sembrado en casa. Independientemente de la temperatura, ahí veo un verde y digo, la primavera está aquí. Efectivamente, ellas no fallan. Los termómetros, los meteorólogos fallan. Ellas no fallan, dice Jesús. La higuera no falla, ¿verdad? Sabéis que el verano viene, dice de la misma manera, estad atentos a las señales. De manera que, muy importante, Jesús nos dice, no pongas fecha, arriesgas mucho a hacer el ridículo, si es que ya lo han hecho muchos en la historia, no pongas fechas, pero atento a las señales, porque o te pilla durmiendo o te pilla despierto. Me pregunto yo dónde está la cristiandad hoy, la cristiandad en el mundo entero. Tercera parte. ¿Y cuál es? Y dijo Jesús algo más interesante. Dijo, en verdad os digo que no pasará esta generación, aquella la de él, hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿esto se refiere a futuro o se refiere a aquella generación? Se refiere a aquella generación. Jesús dijo claramente, esto acontecerá en esta generación. No os equivoquéis. Ocurrirá una destrucción del templo, ocurrirá una persecución horrible contra el pueblo de Dios, contra el pueblo hebreo. Ocurrirá la destrucción de la ciudad de Jerusalén completa. Ocurrirá. Claro que ocurrirá en esta generación donde él vivía. Y eso fue lo que vieron los discípulos unos 40 años después de las palabras de Jesús. Porque efectivamente el Imperio Romano, donde veis en ese dibujito, en el año 70 después de Cristo, arrasa Jerusalén y destruye el templo y no quedó piedra sobre piedra, tal y como Jesús lo había dicho. Y ¿esto tiene un cumplimiento en el futuro también o no? Hombre, indudablemente sí, pero que indudablemente sí. Hay cosas sobre las que dudo, pero hay cosas sobre las que no dudo. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. Dios me juzgará y el tiempo si nos equivocamos, no pasa nada. Pero esto tiene un cumplimiento futuro, por muchas razones, pero solamente aduciendo al mismo texto hay 4 razones principales y las vamos a enumerar claramente. Y lo que Jesús estaba queriendo decir era lo siguiente. ¿No habéis observado que en la profecía Dios muchas veces cumple una cosa de forma premonitoria acerca de otra más gorda que tiene que ocurrir en el futuro? Si es que le pasó con su misma venida y no supieron distinguirlo. La profecía tiene un cumplimiento primario y también un cumplimiento plenario. Y estas cosas también son para el futuro. ¿Por qué? Dijo Jesús, vendrán falsos Cristos y falsos profetas, y no tenemos registro de que de entre el año 30 y 70 hubieran falsos Cristos o falsos profetas en su nombre, no de envergadura, que sepamos. Con lo cual, eso no ocurrió. También dijo, en la segunda razón, estas son algunas de las razones, vendrá una persecución intensa asociada o después de una abominación, no una destrucción del templo, no, una primera abominación, un acto de sacrilegio abominable delante de Dios que ocurrirá en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén. Esa abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel, decía Jesús, esa de la que hablaba el profeta Daniel, cuando nos vamos al profeta Daniel, la mejor forma de interpretarla, en mi opinión, es tirando para el futuro. Otra razón es que Jesús dijo que habrá en aquel tiempo una tribulación que no ha habido en la historia hasta aquel momento, ni nunca detrás de aquel momento jamás la habrá en la historia. Una tribulación absolutamente desoladora contra el pueblo de Dios. ¿Ocurrió eso en el año 70? Desde luego que ocurrió. Tú leas a Josefo, la descripción que hace la destrucción de Roma y del templo, y ocurrió. Pero la tribulación de las tribulaciones, la que no ha habido jamás en la historia de la humanidad, eso está ligado directamente a las plagas del Apocalipsis.
pero ligado directamente al futuro. Esas, en esos últimos años, especialmente los últimos 3 años y medio, será una plaga devastadora, un sufrimiento que será completamente deplorable, horrible. Y Jesús está diciendo, habrá esta tribulación, la última cual no ha habido ninguna. Y dice además, no después de aquella tribulación donde lo vaya a pasar fatal, no después de, dice, inmediatamente después de esos días, inmediatamente, es decir, conecta esa digamos, masiva tribulación, la conecta directamente y de forma pegada a vendré a reinar. Mi segunda venida, vendré y veréis al Hijo del Hombre descender en las nubes. Mi segunda venida, a no ser que creamos que Jesús ha venido ya, eso también apunta al futuro. Entonces, premonitoriamente, Jesús daba señales que en parte se cumplieron en el año 70 y que nos servirán a nosotros para distinguir cuál es el preludio o los prolegómenos de la última semana de la humanidad. ¿Cuáles son algunas de estas señales? Muy breve, por encima. Cuando veáis estas cosas, sabed, dice Jesús, que el final está cerca. ¿Y qué cosas serán? Pues mira, serán guerras, serán rumores de guerras, será hambre. En Lucas, en el texto paralelo a este, dice que habrán pestilencias, epidemias, escasez y además desastres naturales, terremotos. Dice, pero no es el fin, dice Jesús, no es el fin, son los preludios. Y yo creo que eso nos toca a todos, al que cree y al que no cree. No es el fin, dice Jesús. Y el apóstol Pablo, ¿cómo lo ve? El apóstol Pablo dice así, hablando de este tema, el mundo estará tan dividido y tan enfrentado, habrá un caos tan grande en la identidad de naciones y la misma identidad del ser humano, enfrentándose todos unos con otros. Será tal el caos a nivel económico, a nivel social, a nivel todos los niveles, las guerras, los rumores, etcétera, será tan el caos que la humanidad desesperadamente estará necesitando, pero la humanidad del globo entero, estará necesitando ¿qué? Paz y seguridad. Y dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Es decir, paz y seguridad. Como decía al principio, si algo nos ha dejado claro, que el mundo está inmensamente interconectado, que el mundo necesita soluciones globales a problemas globales. Si alguien tenía duda, que yo no he tenido duda hace muchísimo tiempo de esto, el coronavirus nos lo ha dejado clarísimo, clarísimo, porque las medidas aisladas en unos sitios no se pueden permitir, por la seguridad de todos, y esto es lógico y completamente coherente. Todo el mundo tiene que ir a una. Y no digo yo que el virus sea, no, pero bueno, por ahí pueden ir los tiros, antes o después, sea ahora o dentro de 20 años, por ahí pueden perfectamente ir los tiros. Yo te entrego mi libertad porque quiero seguridad. Eso dirá el mundo entero. Y ya sabéis, el que tenga algo de nociones de historia, qué es lo que pasa cuando un ser humano o un pueblo entrega su libertad para que le den seguridad. ¿Qué le ocurre? Que pierde las dos. ¿Cuándo aparece este anticristo y por cuánto tiempo? Dice en el Apocalipsis, miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Apocalipsis capítulo 6. Es decir, si esta figura que se representa aquí es el anticristo, como yo creo, ese jinete se presenta con un caballo blanco, puro, de buena presencia, su puesta en escena en el mundo. Al principio de estos 7 años,
cuando hay caos, dice yo, tranquilo, que yo lo arreglo. Se presenta como un caballo blanco, como la esperanza, la promesa del mundo. Y tiene una corona y salió conquistando. Es decir, este hombre se hará con el poder y tiene un arco en la mano y el arco representaba sin flechas, como está aquí, el arco sin flechas representaba símbolo de la paz en las guerras antiguas. Es decir, yo pondré autoridad. Yo soy el caballo blanco de la esperanza del mundo. Y yo lo haré sin guerras, aunque tengo el poder, no usaré las flechas. Lo haré a través de pactos y alianzas. Tened confianza, yo lo haré. Es más, tenéis que hacerlo obligatoriamente porque no tenemos más remedio, no podemos escapar de esta situación a no ser que alguien controle. ¿Sabéis lo que salen de todos los caos? ¿Sabéis lo que salen de todos los caos? Un dictador. Y muchas veces ponemos la mira en los dictadores. ¿Pero dónde debemos poner la mira? En aquellas causas que trajeron al dictador. En el caos, que precisamente lo provocan otros. ¿Dónde estamos nosotros? Porque caos habrá y arrodillamientos habrán masivos. Primero, para colaborar con el caos. Y segundo, para inclinarse ante este hombre. Y aquí, en el capítulo 6 de Apocalipsis, empieza hasta el capítulo 19 una serie de plagas, 21 plagas que vienen directamente de parte de Dios. Mientras este hombre está en el poder, vienen de parte de Dios 21 plagas, representadas en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Durante estos 7 años el mundo vivirá una angustia que no ha habido jamás, pero la angustia de las angustias será en las copas de la ira de Dios en la segunda mitad de estos 7 años, en estos 3 años y medio últimos de gobierno de este llamado anticristo. Y ese es, básicamente, no totalmente, pero básicamente el libro de Apocalipsis. 7 años de plagas y otras cosas. Y Daniel, vamos de Apocalipsis a Daniel otra vez, en su profecía dice, ¿qué pasará en estos 7 años? Y dice así, dice Daniel, y por una semana, es decir, por 7 años, ¿quién confirmará? El príncipe que ha de venir del versículo anterior, ese anticristo, confirmará el pacto con muchos, se está refiriendo al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Daniel, el pueblo de Daniel, en esa profecía, es el pueblo de Israel. Confirmará un pacto, este anticristo hará un pacto con el pueblo de Israel que durará 7 años. Pero, fijaos, bueno, algo de esto veremos la siguiente vez, pero es que esto es muy real, esto es muy actual. A ver, ¿los judíos están o no están esperando un Mesías? Están esperando un Mesías. ¡Cristo! Están esperando a Cristo. ¿Y los musulmanes? ¿A quién esperan los musulmanes? A un Mesías. ¿Quién es el Mesías? El profeta Jesús, el Mesías, que vendrá en el juicio final. Ahora, dice que este anticristo hará un pacto con los judíos. ¿Los judíos se creerán que este es el Mesías? Tengo dudas, pero existe la posibilidad. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Pues imagínate tú que ese Cristo les permite reconstruir el templo de Jerusalén. No lo sabemos, pero vamos, si eso fuera así, ellos están viendo al Mesías clarísimamente, porque es que el Mesías no vendrá, según los judíos, hasta que el templo esté edificado, con lo cual está por ver todo lo que pueda ocurrir. Pero lo que tenemos exclusivamente es esto, que esta persona hará un pacto con los judíos durante 7 años, y que a la mitad de los 7 años, dice ahí, a la mitad de la semana, quiebra el pacto. Es decir, cuando esta persona se ve con su autoridad y poder máximos, le dice al pueblo judío, te equivocaste conmigo. ¿Verán los judíos lo que está pasando? ¿Verán la profecía bíblica? ¿Contemplarán la realidad de las evidencias de la resurrección de Cristo? ¿Se convertirán muchos de ellos
No sabemos, pero el apóstol Pablo dice cosas de estas, porque el apóstol Pablo amaba como Dios ama a su pueblo Israel. Cesa, os es quebrado el pacto a la mitad, a los 3 años y medio. Y dice que además hace cesar el sacrificio y la ofrenda, los rituales judíos que se celebrarán en el templo. Claro, ciencia ficción. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque en el templo de Moria, perdón, en el monte de Moria, en Jerusalén, no hay templo. Hay 2 monumentos, o 2 edificios, perdón, musulmanes. Ciencia ficción. Tercera parte, lo aclaramos. Hasta que, dice, hasta lo que esté determinado se derrame y los juicios se derramen sobre este engañador. ¿Y qué dice Pablo respecto de esta persona? A los 3 años y medio, probablemente se refiere a Pablo a esa época, cuando dice que él se opondrá. ¿Por qué se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado? En fin, bueno, esto representa muy bien los valores de nuestra sociedad y vamos para allá a niveles galopantes. Quita a Dios de en medio. Bueno, de verdad, tercera parte. Dice, quitará a Dios de en medio, tanto que como Dios, él como Dios, fijaos, que se llama anticristo, pero se presenta como Cristo. Él como Dios se sentará, ¿dónde? Pablo solamente entendía de un templo, que era el que él estaba mirando cuando escribía estas cosas. En aquel momento existía el templo de Jerusalén, hasta que fue destruido posteriormente. ¿Y dónde se sentará esta persona diciendo yo soy Dios? En el mismo templo de Dios. Jerusalén, templo de Dios. Ciencia ficción. De momento. Haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es eso? Eso no es la destrucción del templo. Más tarde. Eso de momento es una abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel. Hablaba de un sacrilegio abominable delante de los ojos de Dios. Y es que alguien pretenda ser Dios, se siente en su templo, le sustituya y diga, yo soy Dios. ¿Y qué más se dice en los evangelios? ¿Qué más dice Jesús respecto de este momento? Pues dice, mira, Jesús, cuando viereis, señal, la abominación desoladora, el anticristo en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, de la que fue dicho el profeta Daniel hace 6 siglos atrás, le dice Jesús a sus discípulos, cuando veáis esta abominación desoladora, os quedan 3 años y medio, pero os digo, de existencia, pero os digo, entonces los que estén en Judea, huyan, huyan. ¿Cuándo? Dice, ya. No regrese a tu casa, no regrese por la familia, no. Huye, huye, huye al desierto. Los que estén en Israel en ese momento, huyan, porque va a ser absolutamente pavoroso. Y dice Jesús, habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. ¿Cuál es el fin de esta criatura, por llamarla de alguna manera? ¿Cuál es el fin? En Apocalipsis, el apóstol Juan nos vuelve a decir, al final de estos 7 años, se mandarán espíritus de demonios a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y dice Jesús a sus discípulos, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre, es decir, a mí mismo, viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y Pablo nos dice,
Y entonces será revelado aquel inicuo, aquel malvado, el anticristo, al cual el Señor, en su venida, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, las naciones del mundo se congregarán en la tierra de Israel para luchar contra Dios y Dios no necesitará ni una batalla. Ellos se preparan para Armagedón y Dios, cuando viene, Jesús en su segunda venida, simplemente los fulmina con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca. ¿Dónde estará la Iglesia en estos 7 años? ¿Dónde estará? Bueno, aquí tenemos que ser muy respetuosos, si cabe todavía más, en cuanto a interpretación bíblica. ¿Dónde estará la Iglesia? Pues yo digo que estará o de luto temporal o de vacaciones permanentes. ¿Por qué? Pues porque hay 3 escuelas, cada una de ellas defiende una postura. ¿Dónde estará la Iglesia? De luto temporal o vacaciones permanentes. Luto temporal. Pues si ubicas el arrebatamiento, que lo llama Pablo así, arrebatamiento del pueblo de Dios, ahora lo veremos, el pueblo de Dios será arrebatado, en algún momento durante estos 7 años será arrebatado, es decir, será llevado de este mundo al otro por Jesús mismo. ¿Cuándo? La flechita amarilla que veis ahí a la derecha, delgada, representa la escuela que dice que la Iglesia será arrebatada al final de los 7 años, es decir, que pasarán el luto completo. 7 años que agárrate. Agárrate humano, pero si eres cristiano, agárrate 2 veces. Dios nos libre. Veo algunos argumentos para esa tesis, personalmente. Hay otra escuela que dice, la flechita de en medio, amarilla, que podrá ser a mitad de la tribulación, es decir, cuando este anticristo acumule su verdadero apogeo y poder auténticos, cuando empiecen las grandes calamidades de las copas de la ira de Dios, o antes de que empiecen, a los 3 años y medio. Luto temporal, pero durará 3 años y medio, los 3 años y medio primeros. Hay quienes piensan que la Iglesia será arrebatada al principio de los 7 años, es decir, que se irá de vacaciones de manera permanente. Me uno a esa tesis, pero Dios sabrá. Y no me uno a esa tesis porque me guste más, que me gusta más, sino que me uno a esa tesis porque lo creo así, de acuerdo a lo que veo en la Biblia, aunque es difícil de poner las piezas en su sitio. Lo reconocemos. Pero veo mucho peso bíblico para que eso pueda ser así. Estas son cosas que estudié hace 3 décadas y las he estado desempolvando hoy, hace poco, y veo sigo viendo más peso bíblico ahí, y mira que me pongo en la carne del otro. Y entiendo esos argumentos, pero yo creo personalmente que la Iglesia será arrebatada antes. Antes o en medio, da igual, sufrir vamos a sufrir, porque o estamos aquí 3 años y medio, que nos va a caer la del pulpo, porque le va a caer la humanidad entera, o estamos necesariamente en los prolegómenos de los 7 años, que ya será caos y confusión y pestilencia y hambre suficiente en el mundo como para tenerle que dar toda la autoridad a una persona. O sea que, sufrimos sí o sí, ¿vale? Ya está. Eso es lo que hay. Quien esperaba otra cosa, pues entonces que sepa que los cristianos han sido llamados a sufrir desde que su Mesías fue llamado a sufrir. Y que ahí está la paciencia y la perseverancia de los santos, dice el Apocalipsis. Pero como todo esto es un poco así, para que se os quede el cuerpo bien, aquellos que estén de dieta y no consigan nunca ponerse flaquito, ¿qué aspecto va a tener cuando vaya por el parque, se siente para tomarse un café a mirar los pajaritos y venga el Señor y se lo lleve? ¡Pum! Y el que estaba paseando el perrito, ¡pum! En otras palabras, alguien se estará llevando a millones de seres humanos en un instante.
Menudo caos añadido al caos. Pero este lo provoca Dios. Es que Dios suele ser así. ¿Tú qué quieres? ¿Esto? Espera, que estoy esperando a ver si recapacitas. ¿No? Espera, yo te doy lo que tú quieres. Yo te lo doy. Menudo caos adicional al caos. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Quién se los ha llevado? ¿Dios? Pero si Dios ya está quitado del escenario del mundo y la gente ya no cree en Dios, ¿quién se lo ha llevado? Los ovnis, hombre, claro que sí. Cualquier cosa menos creer en Dios. Los ovnis se lo han llevado. ¿Dónde dice el apóstol Pablo que la iglesia será arrebatada? Dice el Señor en Tesalonicenses, el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los muertos que hayan sido creyentes de Dios en cualquier etapa de la historia, serán resucitados primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, juntamente con ellos seremos arrebatados, pues nosotros no ha dado tiempo a morir, por tanto nos resucitamos. Directamente seremos llevados, sarpazo, en griego, que es quitado de en medio cuando hay un peligro. Fuera, quitado de en medio. Y así estaremos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para estar con Él siempre. Por tanto, dice el apóstol Pablo, consolaos unos a otros con estas palabras. Consolaos. Dios no ha perdido el control y Dios nos lleva con Él. No se turbe vuestro corazón, decía Jesús. No se turbe. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la morada de mi Padre muchas casas hay. Yo vendré y os tomaré para que estéis conmigo. Es curioso que el mundo terminará, lo veremos en la próxima vez, con la adoración a una imagen, la del anticristo. Se levantará una gran imagen, probablemente en Jerusalén, al anticristo, y todos los pueblos lo adorarán, y quien no le adore automáticamente quedará exterminado. Hitler se queda a la suela de los zapatos de esta persona. Pero es curioso que desde los tiempos de Daniel, también con una estatua comenzó todo, y nos enseña cuál debe ser nuestra actitud. Porque dice Daniel allí, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente, dijo Nabucodonosor a todos los moradores de la tierra. Ciertamente, dijeron Daniel y sus compañeros, que creían y confiaban en Dios, aunque se les echaba la muerte encima. Ellos dijeron, ciertamente, oh Rey, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero, Rey, si Dios no lo hace, si Dios no nos libra, has de saber, oh Rey, que no serviremos a los dioses, a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mi pregunta es si la Iglesia en este siglo, o cuando este personaje venga, está preparada para decir esas palabras. ¿Y sabéis de qué me acuerdo? De las palabras de Jesús, cuando Él decía, ¿qué procuras? ¿Serme fiel en lo mucho? Ya. Te digo que si no eres fiel en lo poco, en lo mucho tampoco serás fiel. De manera que, desde que Jesús vino como siervo para morir, crucifixión, hasta que Él venga como Rey para juzgar, final del periodo último de los 7 años de la humanidad, en ese periodo Dios abre una ventana. Es como si Dios hubiera desplazado la línea de la historia desde el pueblo judío, temporalmente,
desplazados del pueblo judío al pueblo gentil, a todo el mundo que no es judío, a nosotros. Es a lo que se le llama en la Biblia el tiempo de los gentiles, o visto de la perspectiva de Dios, el tiempo de la gracia. El tiempo de Dios tiene misericordia, porque Dios ama al ser humano de una forma absolutamente inimaginable. Tiempo de gracia. Dice el apóstol Pedro, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. En este periodo que vivimos, donde no vemos que Cristo viene, que creíamos que iba a venir antes, decía Pedro, y ahora todavía nosotros lo decimos. Dice, no olvidéis que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, pero el Señor no se tarda. En otras palabras, el Señor no va a dejar de hacer lo que tiene previsto que va a hacer en cumplir su promesa. Según algunos la entienden que tarda, que no es verdad, que ciencia ficción, que Dios no existe, sino que es paciente. Lo que está haciendo Dios en el tiempo de la gracia entre la crucifixión de Jesús y su vuelta como rey es ser paciente. Para que vosotros, y yo creo que el griego está bien traducido aquí, vosotros, es decir, pueblo gentil, no queriendo que nadie perezca, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios lo que está teniendo es paciencia con el género humano. Gracias, Señor. Y paciencia con cada uno de los que no han creído, y paciencia con los que han creído, pero especialmente con los no creyentes, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, cuando digan paz y seguridad. ¿No crees? Bueno, Dios te dio esa libertad. ¿Es ciencia ficción? Bueno, a lo mejor si vienes o ves la tercera sesión de esta serie, a lo mejor terminas pensando que la realidad que vivimos hoy empieza a superar lo supuestamente ficticio. ¿Qué crees? Ten esperanza. Tengamos esperanza, porque sea donde sea que Dios nos lleve, Dios está al control. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios no te ha olvidado a ti. Dirán paz y seguridad y pretenderán ofrecerla, pero nadie puede ofrecerla sino solamente Jesús, porque Cristo Jesús es príncipe de paz. El único que puede traer paz duradera al mundo y el único que puede traer paz a tu corazón. Terminamos aquí y el siguiente día veremos características de las dos bestias del Apocalipsis, el anticristo y el falso profeta, al mismo tiempo que veremos algo sobre la famosa marca del 666. Pero veremos también un poquito de actualidad de las últimas décadas, que estamos adormecidos para darnos cuenta que muy lejos no estamos y que tenemos que espabilar. Que el Señor nos guarde hasta la siguiente. Señor y Padre, Dios del cielo y del universo, no está en nosotros la fuerza, Padre, pero tú nos puedes dar fuerza, Señor, como hiciste con tu siervo. Aunque tú no nos libres, no nos arrodillaremos, Señor. Ayúdanos a serte fiel en lo pequeño, para serte fiel en lo grande. Tú, Señor, eres el único que tiene la fuerza. Señor, trae visión, trae arrepentimiento a este mundo que por todos los medios trata de imponer la paz. Las intenciones son buenas, pero alejados de ti el hombre muestra una y otra vez: no podemos, no sabemos. Eres tú el único, Señor, que puedes traer la paz duradera y el reino justo por los siglos de los siglos. Ayúdanos a entender que de ti venimos y a ti vamos. Ayúdanos, Señor, a los que no han creído, que puedan recibir el sacrificio de Jesús en la cruz, por amor, por ellos, para perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor. Amén.